bienvenidos a Cuida tu Bolsillo. Los saluda Walter Eizaguirre y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos nosotros, que es la jubilación. Pero en realidad vamos a hablar de la jubilación, no lo tradicional en los sistemas previsionales que pueden ser la AFP y la ONP, que van a ser temas que vamos a tocar en algún otro momento seguro, sino cómo nosotros vamos a decidir nuestra jubilación. ¿De qué forma nosotros vamos a implementar un plan de retiro? ¿De qué forma vamos a ir pensando en ese momento en el cual ya nosotros decidamos no trabajar? Porque si nosotros empezamos un plan desde que somos jóvenes, vamos a poder tener una alternativa mejor aún que los sistemas previsionales que nos ofrece nuestro país, ¿no? Vamos a ver entonces la primera premisa que tenemos que tener en consideración con este primer video que nos han preparado en producción. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para pensar en armar un plan de jubilación es pensar cómo nos gustaría jubilarnos. Matemáticamente va a ser imposible que si nosotros hacemos un aporte del 10%, pensemos en jubilarnos con el 100%, como es que sucede en los sistemas tradicionales. Entonces, si yo empiezo desde joven, desde que tengo recién mi vida laboral, voy a poder tener un periodo de 30 o 40 años donde aportando probablemente o ahorrando yo mismo un 5%, un 10% adicional, voy a poder complementar ese monto que voy a tener por mi jubilación y voy a tener una jubilación mucho más tranquila. Por otro lado también, no nos olvidemos que en nuestro país la parte informal, por decirlo de alguna forma, que son personas que trabajan día a día, no tienen estos sistemas de jubilación. Entonces, más aún, hay que prepararnos con ese sol al día, con esos 2 soles al día, para que ese dinero crezca muchísimo en el tiempo. No tienen idea ustedes, amigos, cuánto puede representar 1 o 2 soles al día en un periodo de 30 o 40 años. Puede ser la diferencia entre tener algunos inconvenientes o estar tranquilo durante mi periodo de jubilación. Seguimos con el siguiente video, por favor. Cuando nosotros hablamos siempre de un plan de jubilación, tiene muchísimo que ver con nuestra actitud. Y nuestra actitud tiene que ir enfocada a la creación del patrimonio. ¿Qué cosa es el patrimonio? Cuando una persona ya va creciendo, vamos a decir que ahora las oportunidades laborales ya no son tantas como las que tenía cuando estaba en sus 20, en sus 30 o en sus 40, ¿no? Entonces uno va creando entre los 20, 30 y 40, va creando ese patrimonio, va comprándose una vivienda, va invirtiendo un poquito lo que pueda hacer, una pequeña tiendita, cualquier cosa que vaya a darte una renta futura. La creación del patrimonio es indispensable para nuestra tranquilidad futura. Entonces, si a veces nosotros pensamos de que es difícil comprarnos una vivienda, de que es difícil pensar en comprar algún otro tipo de inmueble, no se olviden nunca del poder de ese sol o esos 2 soles diarios que pueden ahorrar. Porque lo que van a hacer es que en 5 o 6 años ya pueden tener una cuota inicial y de ahí ya lo demás se puede financiar y obviamente pues vas a estar tranquilo para tus años dorados, ¿no? Como se conocen. Vamos con el siguiente video, por favor. Dentro de todo nuestro plan de jubilación, nosotros tenemos que crear nuestro plan de retiro. Pero el error que cometemos es que el plan de retiro lo hacemos cuando ya estamos prontos a jubilarnos. Cuando tenemos ya 60 o 65 años y se acercan pues de la aseguradora de pensiones o tú ves en la oficina, digamos, del Sistema Nacional de Pensiones, cuánto es lo que vas a recibir por pensión, ahí recién empieza la preocupación por ese plan de retiro, porque nos damos cuenta que no nos va a alcanzar. Para que tengan una idea, ¿no? La pensión máxima que uno puede acceder en el Sistema Nacional de Pensiones bordea los 900 soles. Y la pensión máxima que uno va a acceder en el sistema privado de pensiones va a depender de tus aportes, pero más o menos va a ser el promedio entre el 30 y el 40% de tus últimas remuneraciones de los 10 años anteriores a jubilarte. O sea, si tú ganabas unos 2.000 soles, tu pensión va a ser 600, 700 soles en promedio. Entonces te vas a dar cuenta que eso no te alcanza para seguir con el ritmo de vida que tenías. Si retrocedes 30 años atrás y te das cuenta de la decisión que no tomaste en ese momento de empezar a ahorrar poco a poco, nos vamos a dar cuenta que armar el plan de retiro no es solamente en el momento que me voy a jubilar, sino desde que somos jóvenes. Desde que nosotros empezamos nuestra vida laboral, es el momento más importante para que pensemos en nuestro plan de retiro. Suena extraño, suena raro que una persona que recién empieza a trabajar se preocupe de su futuro, pero es parte del ciclo de la vida y nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Vámonos con nuestro último video para pasar a responder algunas preguntas que nos han escrito ustedes por el Twitter. Y es más, acá estoy con mi Twitter abierto también
Y si ustedes me escriben, en este momento también podría leer sus mensajes y podría ver quiénes nos están sintonizando. Ahorros e inversión. Muchas personas me preguntan si yo mejor ahorro o mejor invierto. En realidad, uno es consecuencia del otro. Si yo no tengo ahorros, no voy a poder invertir. No voy a invertir, digamos, prestándome dinero porque no es lo ideal, ¿no? Hay muchas personas que lo hacen, pero tienen un riesgo. Si te va mal en la inversión, te quedas también con una deuda. Lo importante es que nosotros empecemos a ahorrar y luego ese ahorro lo convirtamos en una inversión. Hay cosas muy simples, hay cosas muy fáciles que uno puede pensar, ¿no? Yo insisto, para mí siempre va a ser un buen negocio, por ejemplo, el ahorrar para comprarte una tiendita que esté bien ubicada y que tú la puedas alquilar. Tiene una rotación muy rápida y a veces pues 2 metros o 3 metros cuadrados que puede tener la tienda puede estar mucho más al alcance de nosotros que pensar en comprar un departamento para poder alquilar. Entonces el ahorro me va a llevar a que yo pueda tener una inversión sostenible en el tiempo y obviamente para que yo tenga más ingresos también. Vamos a responder algunas preguntas entonces que nos han hecho llegar por las redes sociales. A ver, Isadora me pregunta, en estos tiempos de pandemia no se han suspendido los cobros por membresía de tarjeta de crédito. Correcto. Recordemos también, y aprovecho para mencionar, porque me preguntan mucho por redes sociales sobre este tema de la ley de congelamiento de intereses que le llaman, o las reprogramaciones, ¿no? Recordemos que todo lo que saca, digamos, el Estado en ese sentido viene a ser voluntario, es decir, no es obligatorio que las instituciones financieras se acojan, sino las instituciones financieras que quieren participar se acogen con las condiciones que el Estado les está dando. En este caso no hay exoneraciones de cobros de membresías, pero también tenemos que tener en consideración que uno puede exonerarse de esos cobros aunque sea consumiendo 1 sol o 5 soles mensuales. Entonces a veces hasta ir a comprar el pan a una panadería con una tarjetita de crédito me va a ayudar a exonerarme de esa membresía y no tendría que pagar algo en el tiempo. En la tarjeta de crédito, si la usas siempre, no vas a tener ningún inconveniente. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, Kiara nos hace bastantes preguntas en realidad. ¿Cómo funcionan los ahorros en la AFP sin fin previsional? Si me dejan la pantalla ahí, por favor, para irles respondiendo. Los ahorros en las AFP sin fin previsional son exactamente igual a unos fondos mutuos. El fondo 1, que va a tener menos riesgo, el fondo 2, que va a ser un riesgo, digamos, equivalente, y el fondo 3, que es el más riesgoso. Entonces, funcionan igual que una AFP, que una fondos mutuos. Tú puedes dejar tu dinero ahí y lo puedes retirar las veces que quieras. Esa es la diferencia cuando tienes el dinero con fin previsional. ¿Con cuánto tiempo de anticipación la SBS avisa a una entidad si está en riesgo? Supongo que te refieres al tema del reporte en las centrales de riesgo. Más o menos tiene una demora entre 45 a 50 días dentro del reporte que te van a hacer en la central de riesgo, dependiendo el nivel de atraso que tú tengas, ¿no? Se puede abrir 2 cuentas en un mismo banco o caja para tener 2 ahorros de cuenta fija con montos menores de riesgo que indica la SBS, que ahora se refiere al Fondo de Seguro de Depósitos. El Fondo de Seguro de Depósitos va a cubrir por persona, por institución financiera. Entonces, si tú tienes 2 cuentas y las 2 superan el monto del Fondo de Seguro de Depósitos, solamente la suma de ellas va a cubrir un solo monto, que es hasta 100.777, por lo cual tú puedes abrir, si quieres, en 2 instituciones separadas y vas a estar con cobertura en las 2 sobre el Fondo de Seguro de Depósitos. Y vamos con la última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo en el bloque. Jonathan nos pregunta, ¿qué porcentaje de los ingresos debería ser la cuota del crédito hipotecario? Cuando hablamos de créditos, normalmente no deberíamos excedernos del 30% de nuestra remuneración. Es decir, si nosotros ganamos 2.000 soles, nuestras deudas no deben superar los 600 soles. Sin embargo, las instituciones financieras, en los casos de crédito hipotecario, llegan a flexibilizar ese porcentaje y llegan hasta un 40% y en algún caso hasta un 50%, porque como estás comprando un activo, una vivienda, ya no tendrás que gastar dinero en alquiler y lo que estás haciendo pues es invertir en tu patrimonio. Entonces, amigos, los invito a que siempre nos escriban por redes sociales para hacernos sus preguntas como @WalterFinanzas en Twitter, Instagram y YouTube, y podemos ir conversando cómo mejorar sus finanzas personales. Nos vemos la próxima semana, el día martes.